Cuando uno trabaja en la construcción, se acostumbra a escuchar ruidos raros, golpeteos de tubos, crujidos del concreto, incluso voces de otros trabajadores que resuenan entre las paredes vacías. Pero lo que viví en ese proyecto de Tucson, Arizona, en el verano de 2009, no fue nada que pudiera explicarse así. Me llamo Marcos Gutiérrez, soy de Nogales, pero llevo más de 20 años trabajando en el desierto de Arizona. En aquel entonces me contrataron junto con otros 3 compañeros para remodelar una vieja casa al borde de un pequeño pueblo llamado Vail, a unos 20 minutos de Tucson. El dueño era un hombre mayor llamado M.R. Harper, un retirado del ejército que había comprado aquella casa abandonada para convertirla en una propiedad de renta. Desde el primer día, el lugar me pareció raro. No por su apariencia, aunque tenía un aire viejo, con muros cuarteados y ventanas selladas con tablas, sino por la sensación de vacío que te envolvía apenas cruzabas la cerca. Ni los pájaros cantaban cerca. Era como si todo el terreno hubiera sido apartado del resto del mundo. El primer día, llegamos temprano. Eran casi las 6 de la mañana y el sol apenas tocaba las montañas. Yo iba con el flaco, Ramiro y Tito, mis compañeros de siempre. Revisamos el terreno y comenzamos a limpiar escombros. En eso, M.R. Harper llegó con su camioneta, saludó cortésmente, pero tenía una mirada rara, de esas que parecen analizarte sin decir nada. Nos dio las llaves y solo dijo: no bajen al sótano. No hay nada útil ahí. Está clausurado desde que compré la casa. Eso, por supuesto, nos despertó la curiosidad. Porque los albañiles sabemos que donde te dicen que no entres, ahí suele haber lo más interesante. El trabajo comenzó normal. Durante los primeros 3 días, nos dedicamos a reparar el techo, cambiar vigas y quitar las tablas de las ventanas. Pero fue el 4.º día, mientras quitábamos el piso de madera del salón principal, que todo cambió. Ramiro golpeó el suelo con el pico y el golpe sonó hueco. No era tierra compacta ni cemento sólido, sonaba como si hubiera un espacio vacío debajo. Le dijimos en broma: ya ves, Ramiro, encontraste un tesoro. Pero al seguir removiendo, encontramos una vieja compuerta metálica, oxidada y cubierta de polvo. Parecía tener décadas sin abrirse. No tenía candado, solo un cerrojo trabado por el óxido. La curiosidad nos ganó. Tito trajo una barra de hierro y con esfuerzo logramos abrirla. El aire que salió de abajo fue frío y húmedo, con un olor agrio, como de algo podrido. Iluminamos con una linterna y vimos una escalera de concreto que descendía en espiral. El flaco dijo: no bajen, mejor díganle al patrón. Pero Harper no llegaba hasta las tardes, y nosotros queríamos ver qué había. Bajé yo primero, con la linterna temblándome en la mano. El sótano era estrecho y profundo. Las paredes eran de cemento sin pintar, cubiertas de moho. Al fondo, había una puerta de madera cerrada con clavos. Lo raro fue que, antes de llegar a la puerta, se oía un sonido leve, como si alguien respirara despacio detrás de ella. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Subí rápido, sin decir nada. Ramiro me vio pálido y solo me preguntó: ¿qué hay ahí abajo? Le mentí. Le dije que era solo un depósito viejo, que mejor lo dejáramos así. Pero esa noche no pude dormir. Sentía que había algo más ahí abajo, algo que nos había escuchado. Al día siguiente, cuando M.R. Harper llegó, le conté que habíamos hallado la compuerta. Su reacción fue inmediata, se puso pálido. ¿La abrieron?, preguntó con voz temblorosa. Solo un poco, señor. No entramos. Nos ordenó sellarla otra vez, con cemento armado, y que nadie hablara del tema. Nos pagó el día doble por hacerlo sin preguntar más.
Pero cuando sellábamos la compuerta, empezaron los ruidos. Primero un golpe seco, como si algo desde dentro golpeara el metal. Luego, un susurro, que todos escuchamos al mismo tiempo. No era viento. No era eco. Era una voz grave, arrastrada, que decía algo en inglés antiguo. Don't bury me. I'm still here. No me entierres, aún estoy aquí. Tito soltó el balde del cemento y salió corriendo. Yo me quedé paralizado, viendo cómo la compuerta vibraba levemente, como si alguien del otro lado tratara de empujarla. Cuando al fin terminamos de sellar, el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, y dentro de la casa comenzaron a sentirse pasos. No había nadie, pero el piso crujía como si alguien invisible caminara sobre nosotros. Esa noche, el flaco no regresó al campamento. A la mañana siguiente lo encontramos dormido en su camioneta, con los ojos abiertos y las manos llenas de polvo, como si hubiera escarbado toda la noche. Dijo que había soñado que una voz lo llamaba por su nombre desde debajo del suelo, pidiéndole que lo ayudara a salir. Durante los siguientes días, los ruidos siguieron. Herramientas que desaparecían, sombras que se reflejaban en los muros recién pintados, y ese murmuro constante que a veces parecía venir del drenaje, otras veces del techo. Hasta que una tarde, Ramiro cayó desmayado mientras mezclaba cemento. Cuando lo reanimamos, nos dijo algo que me heló la sangre. Vi a un hombre, allá abajo, vi sus manos saliendo del concreto, pidiendo ayuda. Yo quise irme. Le dije a Harper que ese trabajo estaba maldito, que no podíamos seguir. Él solo me miró con esa mirada muerta y respondió: si se van, asegúrense de no volver por aquí. Esta casa no los dejará tranquilos. Esa fue la última vez que lo vimos. El día siguiente no apareció. Solo estaba su camioneta estacionada afuera, con rastros de polvo y sangre en la puerta. Desde entonces, algo quedó conmigo. A veces, cuando trabajo con cemento, escucho un golpe hueco desde el suelo. Y siento que alguien, allá abajo, sigue esperando que lo desentierre. Yo sé lo que vi. Y sé que, en esa casa de baile, bajo la losa de concreto, hay algo, o alguien, que nunca debió ser enterrado. Pero eso fue solo el comienzo. Porque lo peor ocurrió cuando intenté volver al lugar años después. Han pasado ya más de 12 años desde aquel trabajo en baile. Yo había jurado no volver a pisar ese pueblo, pero uno no siempre puede escapar de lo que dejó inconcluso. Después de lo de Harper, nos fuimos todos, cada quien por su lado. Tito regresó a México, Ramiro dejó la construcción y el flaco, bueno, nunca volvió a ser el mismo. Pero fue en 2021, cuando todo volvió. Una tarde, mientras trabajaba en Tucson, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y al otro lado escuché una voz ronca, con un leve acento americano, que solo dijo: M.R. Harper's House, they found something. Pensé que era una broma, pero al buscar la dirección que recordaba, me di cuenta de que la casa seguía en pie. Un nuevo dueño la había comprado para reconstruirla otra vez. Según el rumor del pueblo, durante la demolición los trabajadores encontraron huesos humanos bajo el concreto. No sé por qué lo hice, pero sentí que debía volver. Tal vez era culpa. Tal vez era miedo disfrazado de curiosidad. Solo sé que 2 días después manejé hasta Vail y me estacioné frente a esa maldita casa. La casa estaba más deteriorada que nunca. El viento del desierto levantaba polvo y hacía sonar las ventanas sueltas como si alguien las golpeara desde dentro. El nuevo dueño, un tipo joven llamado Eli Patterson, me vio desde lejos y me reconoció. Usted es Marcos, trabajó aquí antes, ¿verdad? M.R. Harper habló de usted en unas notas. Eso me paralizó. ¿Notas? ¿De qué hablaba?
Me mostró una libreta vieja, cubierta de polvo, que había encontrado en un cajón del sótano. En una de las páginas decía: Marcos G. ha abierto la puerta. El ciclo se reactivó. Debo detenerlo antes de que él lo libere. Le pregunté quién era él, pero Patterson no tenía idea. Solo me dijo que los huesos encontrados pertenecían a al menos 3 personas y que estaban sellados entre capas de cemento, justo debajo del salón principal donde nosotros habíamos trabajado. Esa noche me quedé en un motel cercano, pero no pude dormir. A eso de las 2 de la mañana, sentí el mismo olor agrio y húmedo que había percibido aquel día, hace más de una década. El olor venía del baño. Cuando encendí la luz, el espejo estaba empañado por dentro, como si alguien respirara detrás del vidrio. Entonces se formaron letras con el vaho, lentas, torcidas. Help me, Marcos. Tiré la toalla al suelo, salí del motel y me quedé en la camioneta hasta que amaneció. No sabía si estaba soñando, pero algo en mí sabía que esa casa no había terminado conmigo. A la mañana siguiente, Patterson me pidió que bajara con él al sótano. Dijo que habían abierto la compuerta que yo mismo había sellado años atrás. Bajamos con linternas. El aire era más frío que afuera, y el eco de nuestros pasos sonaba como si alguien caminara detrás. Cuando llegamos al fondo, vi la puerta de madera que había visto la primera vez, solo que ahora estaba abierta. Dentro había un cuarto pequeño, húmedo, con marcas en las paredes. Marcas de uñas. Como si alguien hubiera intentado salir durante años. En una esquina, había un pequeño ataúd metálico, del tamaño de un niño. Encima, una cruz oxidada y una nota doblada. Patterson la leyó en voz alta. Forgive me, son. I couldn't let them take you. The others tried to free you, but I had to stop them. Era la letra de Harper. Yo no entendía nada. Hasta que vi lo que había dentro del ataúd. Eran los restos momificados de un niño, con una máscara de tela cubriéndole el rostro. Patterson cayó de rodillas. Yo me quedé paralizado. Y fue entonces que el aire cambió, se volvió espeso, cargado. La linterna empezó a parpadear y se escuchó un golpe hueco desde el techo. Un golpe, luego otro, y otro más, como si alguien caminara justo encima de nosotros, pero recordemos, estábamos en el subsuelo. Luego la puerta de madera se cerró sola. Patterson gritó, corrió hacia la salida, pero algo lo jaló de la pierna y lo arrastró al fondo. Solo vi su linterna rodar y apagarse. Yo grité su nombre y escuché su voz, pero ya no era su voz. Era otra, más grave, más antigua, que decía: He opened it again. Él lo abrió otra vez. No recuerdo cómo salí. Desperté afuera, tirado sobre la tierra seca, con las manos cubiertas de sangre seca y cemento. La policía llegó horas después, alertada por los vecinos que oyeron gritos. Encontraron el sótano abierto, sin señales de Patterson. Pero hallaron huellas pequeñas, como de un niño descalzo, marcadas en el polvo que subía por las escaleras. Me interrogaron durante horas, pero no me arrestaron. No había pruebas, y nadie creyó lo que dije. Solo mencionaron que Harper había perdido a su hijo en 1952, un niño de 8 años llamado Elliot Harper, que desapareció en circunstancias extrañas dentro de esa misma casa. Se rumoraba que Harper practicaba rituales de aislamiento espiritual, que creía poder encerrar el alma de su hijo en el sótano para evitar que muriera. Y que otros 3 hombres, posibles constructores o ayudantes, intentaron liberar al niño, pero nunca salieron del lugar. Desde entonces no he vuelto. Pero a veces, cuando estoy en alguna obra, escucho pasos en la tierra, justo debajo de donde trabajo. Una vez, en Phoenix, al romper una losa, encontré una huella de pie infantil marcada en el concreto fresco,
aunque nadie más la vio. Sé que ese niño sigue ahí. Y sé que cada vez que alguien abre una puerta en un suelo viejo de Arizona, su eco despierta. No sé si M.R. Harper lo encerró, o si lo protegía de algo peor. Pero hay noches en que escucho la voz del flaco, o la respiración de Ramiro en mis sueños, y siempre oigo la misma frase, desde el fondo del suelo. Don't bury me. I'm still here. Y yo sé que es verdad. Porque cuando cierro los ojos, todavía lo escucho rascando el concreto. Paciente. Esperando a que alguien vuelva a abrir la compuerta. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.